Buenos días. Mientras no ha entrado el resto, vamos a comenzar la sesión de este miércoles. Esta sesión a cargo del servicio de dermatología, y sus R4 que ustedes trabajan, José y José, ya os conocéis. Así que cuando quieran, José, adelante. Hola, buenos días a todos. Bueno, yo soy María José y junto con mi compañero Juan José vamos a hablar un poquito de inteligencia artificial en dermatología, de las herramientas que nos ofrece, los retos y las oportunidades. Este va a ser un poquito el índice que vamos a seguir y para empezar a hablar de inteligencia artificial tenemos que comprender los mecanismos que utiliza esta inteligencia artificial para trabajar. Uno de estos mecanismos son los Large Language Model o en castellano modelo de lenguaje grande, que son modelos preentrenados con un aprendizaje automático, que lo que hacen es analizar cuerpos de texto para detectar en ellos patrones de lenguaje, de gramática y de contexto. Estos modelos son autosupervisados. Esto quiere decir que no tiene que haber una persona o programa detrás de ellos especificando qué significa cada palabra, sino que lo que hacen es que calculan la probabilidad de que una palabra siga a un grupo de palabras previas que le ha sido dado previamente. Y esto es lo que se denomina el prompt. Por otro lado, tenemos las redes neuronales convolucionales, que digamos que son a la imagen lo que los modelos de lenguaje grande son al texto. Es decir, lo que hacen es imitar el funcionamiento del cerebro para segmentar dentro de una imagen objetos, identificarlos y calcular la probabilidad de que se trate pues, de un objeto ya conocido. Sabiendo esto, pues a la hora de aplicarlo en nuestro día a día nos encontramos con una serie de limitaciones y de desafíos, dentro de los cuales quiero destacar dos, las alucinaciones y los sesgos. ¿Qué es esto de las alucinaciones? Bueno, pues son una salida falsa que no coincide con la realidad o con la intención del usuario. Y seguro que si hemos estado utilizando estas herramientas, como puede ser el ChatGPT, por ejemplo, nos ha pasado, pues, por poner un ejemplo, que buscamos un artículo científico, le pedimos que nos busque sobre un tema que nos interesa y nos da un título muy prometedor. Nos parece interesante, lo buscamos en Internet y resulta que el artículo no existe. Esto es lo que sería una alucinación. Por otra parte, el sesgo. Estos modelos al final utilizan los datos con los que nosotros les entrenamos o con los que encuentran en Internet, según la base de datos. Y estos datos no tienen por qué coincidir con la realidad. Al darnos una respuesta, lo que hacen es reproducir el sesgo que se encuentra ya en esta información. A la hora de aplicarlo en nuestra profesión médica, pues nos encontramos con una serie de implicaciones legales. Ya en 2023, España aprueba los estatutos para la creación de una agencia española de supervisión de inteligencia artificial. También en 2024, la Unión Europea hace un reglamento de inteligencia artificial, incluso la UNESCO nos da una serie de recomendaciones sobre la ética en su uso. Es más, el SESCAM también nos da esta normativa sobre un poquito el uso en nuestro día a día. Y bueno, ya entrando un poquito en materia, en patología cutánea, en esta sesión nos vamos a referir particularmente a la patología inflamatoria de la piel. Y para los que no estemos tan familiarizados con esta patología, tenemos que saber que el retraso en el diagnóstico es un factor pronóstico fundamental para nuestros pacientes. Hablando un poquito de dermatitis atópica, los hallazgos en los últimos años se han centrado no solamente en diagnosticar, que esto ya lo hacemos nosotros, sino en ayudarnos a hacer una cuantificación real de la enfermedad. Y es que en esta enfermedad la cuantificación, si el paciente es leve, moderado, severo, se realiza mediante una serie de scores clínicos pues, que llevan un tiempo en su complementación, que consumen tiempo de la consulta y que son a veces un poquito difíciles de aplicar. Y en este debate pues, nace esta herramienta, el Ascorat, que es un score automático, de forma que si antiguamente pues, rellenábamos a papel y boli pues, con la figurita del paciente para ver la superficie corporal afecta. Luego, hace 10 años surgen estas herramientas digitales en las que rellenamos los ítems en Internet. Pues hoy en día puede surgir esta herramienta de inteligencia artificial que, mediante unas imágenes donde la IA detecta las lesiones del paciente, características como el eritema, la descamación, la lignificación, escoriaciones, y nos hace un score de la gravedad de nuestro paciente. Esto pues, supone, como vemos en esta tabla, un avance para nosotros en cuanto al tiempo que dedicamos en consulta a rellenar los scores. Es mucho más rápido. Además, la variabilidad interobservador, la diferencia que puede haber entre un dermatólogo y otro al valorar un mismo paciente, pues es más baja. Y la variabilidad intraobservador directamente es cero, porque siempre va a ser la misma máquina que evalúe de forma objetiva a los pacientes. En psoriasis también surgen tecnologías que se basan en el análisis de imagen para cuantificar el BSA. ¿Qué es esto del BSA? Es la superficie corporal afecta que en nuestros pacientes con psoriasis es lo que se relaciona con el riesgo cardiovascular. También, a partir de este BSA, nos calculan el PASI, otro índice que tiene en cuenta pues, el grosor de las placas, el eritema y la descamación.
Y bueno, nace esta herramienta que está en proceso de creación por parte de la Academia Española de Dermatología y Venereología, el IMASOR, que se trata de una inteligencia artificial que mediante la toma de 8 imágenes con nuestro smartphone, y son 8 porque son las que nos permiten cuantificar la superficie corporal total del paciente, nos calcula estos índices de los que os he hablado. Tienen la ventaja de que si, por ejemplo, nuestro paciente solo tuviese lesiones en el brazo, pues yo no tengo que tomar las 8 imágenes, sino solamente de dónde están las lesiones. Y es muy curioso porque, como vemos en esta imagen, la IA es capaz de detectar la superficie de la piel de nuestro paciente que está cubierta pues, por las prendas de ropa. Y además es capaz de detectar las lesiones en distintas condiciones de luz, que siempre sabemos que la consulta pues, a veces no son las óptimas. Y tiene una validez interna, como vemos en la imagen, bastante buena. También en alopecia areata surgen estas herramientas digitales que mediante la introducción de imágenes nos calculan el SALT, un índice que nosotros utilizamos para el seguimiento de estos pacientes. Y entrando en una enfermedad un poquito más controvertida, tenemos la hidradenitis supurativa. Y es que la hidradenitis supurativa, como bien sabemos, hay lesiones que son subcutáneas, que nosotros en consulta tenemos que palpar o que identificar con el ecógrafo. Y esto es una limitación a la hora de aplicar técnicas de imagen. Surge, por otra parte, esta herramienta, el Automatic IHS4, que sería un índice que utilizamos nosotros en consulta, que pretende, pues también, mediante análisis de imagen, cuantificar las lesiones. El problema que tenemos nosotros con esta enfermedad es que los índices que utilizamos actualmente son difíciles de complementar y muchas veces no se correlacionan con la gravedad de nuestro paciente. Podemos tener un paciente con un índice alto que nosotros vemos que la enfermedad está estable y, sin embargo, un paciente grave con riesgo de progresión tener un índice moderado o incluso bajo. En este sentido, investigadores españoles proponen esta nueva clasificación en fenotipos, folicular, mixto e inflamatorio, que tiene la novedad de que sí que se correlaciona con un posible riesgo de progresión de la enfermedad. Y nace esta otra herramienta de inteligencia artificial que ahora sí, mediante la introducción de imagen y la cuantificación de unos scores clínicos, nos clasifica al paciente según su clase, su inflamatorio, folicular, mixto, y lo que es más interesante, nos da un riesgo de progresión. Y esto sí nos puede ayudar a la toma de decisiones en nuestro día a día, a la hora de ser más agresivos con un tratamiento médico, con un tratamiento quirúrgico. Hablando un poquito de aplicaciones en pruebas complementarias, tenemos la ecografía cutánea. Esta es una técnica muy útil que utilizamos nosotros en consulta para el diagnóstico de seguimiento de nuestros pacientes. Sabemos que la ecografía pues, tiene una curva de aprendizaje y pues, una limitación a la hora del tiempo que empleamos en ella. Cuando nosotros hacemos una ecografía, prestamos especial atención pues, a la epidermis y a una estructura que se denomina SLEP, por sus siglas en inglés, que sería lo que se llama la banda subcutánea hipogénica. Bueno, pues esta inteligencia artificial nace como un método automatizado que segmenta las capas de la epidermis y este SLEP utilizando el sistema de redes neuronales convolucionales de que hemos hablado al principio. Entonces, bueno, pues segmentar de forma precisa estas capas nos permite a nosotros llevar un seguimiento de la respuesta al tratamiento en distintas patologías inflamatorias de la piel. Y vemos que este método pues, tiene una alta precisión, con coeficientes de DICE de 0,87 y 0,83. El coeficiente de DICE es una medida estadística que nos habla de la superposición de dos imágenes. Entonces, lo que hacen es que un dermatólogo experto delinea estas estructuras y lo compara con la delineación que hace la inteligencia artificial. Y vemos que tiene una superposición, una coincidencia bastante buena. En cuanto a marcadores inmunohistoquímicos, estas son otras técnicas complementarias que utilizamos nosotros mucho en nuestro día a día. Este otro estudio ofrece una inteligencia artificial que en una imagen digital de una tinción con un marcador de biopsia de piel, lógicamente, nos permite identificar las células que están marcadas con el marcador inmunohistoquímico y nos permite ver su distribución, si están más en epidermis, más en dermis, y cuantificarlo de forma objetiva. Y esto también pues, es bastante útil para nosotros. Ya hablando un poquito de transcriptómica, sabemos que esta ciencia genera una cantidad de datos muy grande. Hoy en día, sin un buen programa informático o una inteligencia artificial que nos ayude a estudiarlo, es difícil manejar tanta cantidad de datos. Este estudio me parece muy interesante porque analiza la expresión genética en biopsias cutáneas de enfermedades inflamatorias de la piel, concretamente de lupus cutáneo, de psoriasis, de dermatitis atópica y de esclerosis sistémica. Utilizan un análisis de variación de conjuntos de genes y modelos de inteligencia artificial mediante aprendizaje automático, y lo que hacen los investigadores es que identificaron firmas genéticas de perfil inflamatorio dentro de las biopsias tanto de piel afecta como de piel sana de individuos enfermos. Y bueno, es curioso porque nos ofrecen una idea que sería, a partir del perfil inflamatorio que encontremos nosotros en las biopsias de piel de nuestros pacientes, poder hacer una terapia dirigida. Y bueno, esto suena un poco en el futuro, pero es que es posible que nos estemos moviendo hacia una medicina un poco más de precisión, en la que partiendo de un clúster de una enfermedad,
mediante una plataforma ómica con datos de genómica, de transcriptómica, datos clínicos de nuestros pacientes, seamos capaces de identificar clases de individuos que se van a beneficiar más de un tratamiento o de otro. Y bueno, pues después de esta pequeña presentación os dejo con mi compañero. Bueno, yo soy Juanjo y una vez que ya hemos hablado de la inteligencia artificial y sus posibles aplicaciones en dermatología, lo que vamos a hacer es presentar un proyecto que hemos llevado a cabo en nuestro servicio, que hemos titulado De los algoritmos al razonamiento clínico, el rol de la inteligencia artificial en la consulta monográfica de psoriasis de nuestro hospital. ¿Por qué surge esto? Esto surge por la idea de que, pues, como todos sabemos, la psoriasis es una enfermedad crónica que afecta a millones de personas en todo el mundo, tiene una prevalencia de en torno a un 2,3% en España y puede ser relativamente fácil diagnosticarla, pero uno de los principales desafíos que nos encontramos es elegir entre cuál es el tratamiento correcto, dada la variedad de tratamientos disponibles de los que tenemos hoy en día. En esta tabla hemos querido ilustrar un poquito pues, cuáles son los tratamientos disponibles para la psoriasis a día de hoy. Como veis, tenemos una primera línea de tópicos, luego pasamos a fototerapia, los sistémicos tradicionales y luego los nuevos biológicos. Como vemos, existen distintas dianas, tanto anti-TNF como inhibidores de interleuquina 12, 23, 17, 23, donde dentro de una misma diana existen gran cantidad de fármacos, por lo que decantarse por uno muchas veces es complicado. Es aquí donde entra en juego la inteligencia artificial como una herramienta prometedora en el ámbito de la medicina, pues dada su capacidad para analizar grandes volúmenes de datos, tanto clínicos como de laboratorio y de imagen, y de dar una respuesta individualizada para cada paciente. Teniendo esto en cuenta, nosotros nos planteamos la hipótesis de si la inteligencia artificial por sí misma podría ser precisa y eficaz en la toma de decisiones terapéuticas en comparación con los enfoques convencionales basados en la evaluación clínica y la experiencia de nuestro dermatólogo experto en psoriasis. Para ello, llevamos a cabo un estudio descriptivo de corte retrospectiva en nuestro hospital mediante un muestreo consecutivo de pacientes mayores de 18 años diagnosticados y tratados de psoriasis en la consulta monográfica de nuestro servicio durante los últimos 5 años, reclutando una muestra de 400 pacientes. Fueron excluidos aquellos pacientes con diagnóstico dudoso de psoriasis, aquellos con registros médicos incompletos o los que no dieron su consentimiento para usar sus datos con fines de investigación. Para llevar a cabo una estimación del tamaño muestral, lo que llevamos a cabo fue un estudio piloto que presentamos en la última reunión castellano-manchega de dermatología, con un 5% de la muestra y un total de 20 pacientes, obteniendo una correlación promedio de 67,5% entre la inteligencia artificial y nuestro dermatólogo experto. Esto, con un nivel de confianza del 95% y aceptando un margen de error del 10%, nos llevó a tener que estudiar un mínimo de 85 pacientes de cara a obtener un resultado estadísticamente significativo. Para poner el sistema en marcha, lo que hicimos fue inicialmente elaborar un formulario estandarizado para agrupar los datos de los pacientes, teniendo en cuenta tanto datos demográficos, antecedentes médicos, características clínicas de la psoriasis, resultados de pruebas complementarias y luego dejamos un apartado también para conclusiones o información que considerábamos relevante aportar al algoritmo. El algoritmo fue desarrollado teniendo en cuenta el protocolo de consenso de psoriasis de Castilla-La Mancha, que es este que mostramos aquí. Y por último, para poder interactuar con él, se llevó a cabo esta interfaz en formato web, que también está disponible próximamente en formato de aplicación móvil y que funcionaba de la siguiente forma, ¿vale? Teníamos esta página en la cual podíamos descargar el formulario en el idioma que prefiramos, rellenamos la información del paciente en el formulario estandarizado, que es el que tenemos a la derecha, y una vez enviado obtenemos esta respuesta que ahora vamos a analizar. En primer lugar, tenemos la recomendación de cuál sería el tratamiento ideal para el paciente, dadas las características que hemos aportado al algoritmo. Y no solo esto, sino una justificación de por qué se ha elegido este tratamiento, indicaciones de cómo deberíamos de administrarlo, efectos adversos y cómo deberíamos manejarlo, y una posible previsión de cómo debería evolucionar este paciente en función de la literatura científica disponible actualmente. Y bueno, ahora ya vamos a mostrar los resultados de nuestro estudio. Analizados los 85 pacientes que comentábamos previamente, la correlación con respecto a la diana entre el dermatólogo y la inteligencia artificial
fue de un 84,7%, siendo la correlación con respecto al fármaco del 52,9% y teniendo una correlación promedio entre el dermatólogo y la inteligencia artificial de un 68,9%. En cuanto a los resultados, damos los resultados por buenos y entendemos que es normal que la correlación con respecto a la diana sea superior que la correlación con respecto al fármaco, dado que, como hemos comentado al inicio, dentro de una misma diana, que es un mecanismo de acción, existen pues, varios tratamientos que pueden efectuarlo de la misma manera. Algunos casos donde observamos discrepancia entre la inteligencia artificial y nuestro dermatólogo fueron estos dos que aquí mostramos. Por ejemplo, en el paciente 2 es la inteligencia artificial quien, teniendo en cuenta la fobia al pinchazo por parte del paciente, se decanta por un fármaco de administración oral, como es el Apremilast, y por su parte, en cuanto al el paciente 6, es nuestro dermatólogo experto quien, teniendo en cuenta la comorbilidad del paciente, se decanta por una IL-23 por razones de seguridad. Y por último, como comentaba María José, con respecto al tema de los sesgos, hay que tener cuidado que los protocolos estén adecuadamente estandarizados para no incluir a sesgos, como nos pasó a nosotros al inicio con respecto al fármaco Secukinumab, que se elegía sistemáticamente. Y por tanto, las limitaciones hay que tener en cuenta que solo hemos tenido la recomendación de un dermatólogo y nos gustaría generalizarlo a otros dermatólogos. En cuanto a las aplicaciones futuras, tener en cuenta también el uso de escalas como BSA mediante inteligencia artificial y tener en cuenta también los costes de los tratamientos. Estas son las conclusiones que hemos alcanzado y la bibliografía. Muchas gracias. Interesante. ¿Hay alguna pregunta por ahí? ¿Comentario? En esa interfaz subís las imágenes. O sea, usabais imágenes con el. Sí, o sea, tú podías pasar la información y aparte te permite cargar imágenes. Y todo eso era generar la respuesta. ¿Y estáis haciendo los 400 pacientes o? Bueno, de momento llevamos 85, pues queremos subirlo, pero no solamente quedarnos con la muestra, sino también lo que decía al final, coger otro dermatólogo y comparar no solo con Elena, que es la dermatóloga experta en psoriasis, sino compararlo con otros dermatólogos de cara a ver la respuesta que tiene el modelo. Claro, o sea, no solamente te aporta información con respecto a este es el tratamiento que tienes que utilizar, sino que también te da información de lo que he dicho, efectos adversos que puedan ocurrir, instrucciones en cuanto a la administración para el paciente y da una visión global, no solamente el tratamiento que deberíamos de utilizar, también para el dermatólogo y sobre todo para el paciente, porque tú la respuesta la puedes descargar en formato PDF y se la puedes dar al paciente sin problema. ¿Una pregunta? ¿Un comentario? En el futuro. Pues, enhorabuena por la sesión. Gracias. A gustado venir. Nos vemos la semana que viene.